Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos: Miston, Derfo95, Pablo Gómez, Dave Zippet, Tete El Monti, Mauricio Martínez, Juan José Sánchez, Bog Takovich, Arturo Curiel, Charly Hernández, Aleli, Germán Aguas, Enrique Corona, Fernando Santos, Enrique Vivas, Samuel Maldonado, Christoph 55, Alberto Mesa Baños, Flores Alexis, Faldemore, Quito Caricaturas, Blackfire, Chris Underwater, Leo Javi, Nachi Gaelu, Joel Carrillo, Francisco Domínguez, Robespierre, Matías Buono, Jackie Nagato, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Ferch 135. De igual manera, un muy grato agradecimiento a Nanasake y a Fernando Quiroz por los superchats del canal. Su apoyo es imprescindible para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar a tu tío el Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o bien hacer una donación directa por medio de PayPal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 4. Trauma. Llovía de forma tan intensa que apenas podía ver más allá de unos pocos metros. El sonido del agua rompiendo contra el suelo de la calle era delicioso y el aroma de la renovada atmósfera embriagador. Levantó la cabeza, cerró los ojos e inspiró profundamente. Llevaban tanto tiempo rodeados de toda aquella pobredumbre que ya no se daba cuenta, pero vivían impregnados del hedor tibio y rancio de la muerte, y las agradables emanaciones de olor a tierra mojada eran más que bienvenidas. Un relámpago resplandeció brevemente en la pequeña habitación, iluminando las facciones de Zacarías. El destello dibujó los contornos de la estancia en un infinitesimal de segundos, y luego la devolvió a la oscuridad en la que estaba sumida. No encendía las luces por la noche, y menos tan de madrugada. Extrajo un vetusto encendedor del bolsillo y se puso un cigarro en el labio inferior. Había cierto desdén en todos sus movimientos. Sus ojos entrecerrados parecían vagar perezosamente por el escenario que discurría tras el pequeño ventanuco. Encendió el cigarro y dio una larga bocanada. Sabía auténtica mierda, pero el efecto de la nicotina era lo mejor que podía encontrarse por aquellos días. Un sonido a su espalda le hizo congelarse en el sitio. «Pirámide», dijo una voz baja. «Diamante», contestó rápidamente, dándose vuelta. Ante él había un hombre vestido con un chupasquero que le iba varias tallas grande. Las gotas resbalaban por sus brazos extendidos hacia el suelo. «¿Qué ocurre?», preguntó. «Son casi las 6 de la mañana». «Hay una oportunidad», dijo el hombre. Zacarías permaneció en silencio unos instantes. El humo del cigarrillo ascendía lentamente hacia el techo. «¿Has cerrado?», preguntó. «¿La puerta?». «Sí». Zacarías asintió. «¿Quién te ha dicho que vengas a verme?». «Me envía...». Dudó unos instantes antes de responder, cambiando el peso de su cuerpo de un pie a otro. «Bueno, no estoy seguro de poder decírselo». «¿No?», exclamó Zacarías cortante. «No puedes. No debes. Es la regla más importante». El hombre del chubasquero se sintió incómodo, juzgado de repente por un hombre de complexión atlética que tenía un delgado cigarrillo colgando de una de las comisuras de su boca. Solo Dios sabía lo que había tenido que pasar para llevarle aquella información, y no quería ni imaginarse las consecuencias que tendría que lo pillaran. Pero no había tenido muchas alternativas. Como muchos otros en la instalación, tenía miedo. Tenía demasiado miedo. Solo he venido a transmitir un mensaje», balbuceó el hombre. Fuera el sonido de un trueno desgarró el aire y se propagó, iracundo durante algunos segundos. «Bien, ¿y cuál es el mensaje?». «Se han comunicado con alguien de afuera, arriba en la base. Pero hay circunstancias especiales». «Continúa». «Se trata de un hombre que dice representar a una pequeña comunidad de supervivientes. Están en Málaga, pero van a mandar a los 2 helicópteros tan pronto amaine un poco». Zacarías pestañeó. Si había oído algo inaudito últimamente era eso. ¿Enviar los 2 helicópteros a otra provincia para rescatarlos? La misma Granada estaba llena de gente que sobrevivía a duras penas. Gente anónima que languidecía día tras día.
perdiendo primero a sus compañeros y familiares, sus reservas de alimentos, agua y medicinas después, y finalmente la misma esperanza. Muchos de los supervivientes acababan quitándose la vida de una manera u otra, y se les solía encontrar pertrechados en sus escondites, rodeados de restos de excrementos resecos. Pero su gente ya no salía en misiones de rescate. Su número se reducía considerablemente en cada nuevo intento, y de todas formas sus propias reservas de alimento empezaban a escasear día tras día, así que ¿por qué desperdiciar el valioso combustible en ir hasta Málaga a una comunidad entera? Abrió mucho los ojos. Allí había algo más. ¿Qué tiene esa gente de especial?, preguntó al fin. Bueno, dijo el hombre incómodo. Sé que esto es extraño y difícil de creer, pero el hombre dijo que podía... él aseguraba que pueda andar entre los muertos. Zacarías dejó escapar un bufido. ¿Andar entre los muertos?, preguntó, y su voz sonó como el graznido de un pato. ¿Y qué mierda significa eso? Es lo que me dijeron. Puede andar entre esas cosas sin que lo vean. Tiene algo en su sangre, algún tipo de inmunidad. Los zombies no lo ven, como si fuera uno de ellos. Zacarías permaneció en silencio, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. Si hubieran encontrado la providencial lámpara de los deseos, no se le habría podido ocurrir un deseo mejor para resistir la pandemia zombie. Era mejor incluso que su viejo sueño de la infancia. Cuando era pequeño, sus padres le llevaron a ver la película de Superman. Recordaba haber esperado durante 1 hora en una cola que daba la vuelta al edificio, presa de la excitación. Estuvo tan absorbido por la proyección que cuando acabó la película tenía los ojos rojos y le picaban. Su madre bromeó con eso durante meses, diciendo que se le olvidó hasta pestañear. A Zacarías no le gustaba que se rieran de él, pero en aquella ocasión no le importaba, porque su mente estaba obsesionada con el personaje que surcaba los cielos en una tremolante capa roja. Ansiaba tanto sus poderes, hubiera dado cualquier cosa por ser el hombre de acero, y ser el campeón del planeta Tierra también. Pero él, a diferencia de otros niños de su colegio, no admiraba a Superman, solo sus poderes. Era lo único que le importaba. Superman para él era un idiota. Tenía todo ese poder embutido en su estúpido traje de colores y se obsesionaba por mantenerlo oculto delante del mundo. Se ponía gafas estúpidas y hacía cosas estúpidas por esa vieja arrugada de Lois Lane. Viendo la película con los pies colgando del asiento y echado hacia adelante, le dieron ganas de gritar: ¿Por qué, Superman? ¿Por qué? Podría tener a cualquier mujer del mundo, podría tenerlo todo, cualquier cosa. ¿Quién podría impedírselo? Pasear entre los muertos era, en las circunstancias en las que vivían, lo más parecido a ser Superman que se le podía ocurrir. Empezaba a sentirse abrumado con la posibilidad de que iban saltando a su mente en cuestión de segundos diferentes ideas que iban con aquella obsesión. Cuando los muertos te ignoran, puedes pasearte por todas partes, acceder a todos los lugares, puedes incluso rodearte de ellos para que te defiendan. Sintió un súbito estremecimiento, embelesado con la idea. ¿Existía acaso un ejército mejor? No necesitaban comer, no necesitaban dormir, ni permisos. Eran incansables, eran legión y leales más allá de la muerte. Rió entre dientes, con los ojos chispeantes de la emoción. Pestañeó un par de veces, intentando serenarse. En el pasado se había dejado llevar por promesas de éxito y al final se había ido todo al carajo. ¿Cómo saben que eso es verdad?, preguntó. No lo sé, dijo el hombre, con chubasquero. Mire, solo le transmito el mensaje. Devolver. Está a punto de amanecer. Un momento. ¿Quién va a ir por ellos? El teniente Romero, con algunos de sus hombres. La sala estaba en penumbra, y el hombre con chubasquero no consiguió vislumbrar la sonrisa fría y espeluznante que se formó en el rostro de Zacarías. Romero era un hombre que prefería planificar y dirigirse a sus tropas desde la seguridad de su oficina. Enviaba mensajeros, observaba las cosas desde su atalaya y tomaba decisiones desde su despacho. Nunca le había visto involucrarse en las escaramuzas que, sobre todo al principio, se habían lanzado hacia la ciudad, ni mezclarse con los civiles en las zonas donde estos se hacinaban. Si Romero había decidido embarcarse en semejante periplo, entonces el viejo oficial tenía motivos más que fundados para pensar que semejante historia podría ser cierta. De acuerdo, vete, dijo Zacarías. Pero recuerda. No tiene que decirme nada, dijo el hombre. No hablaré. He venido, ¿no? Y sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se marchó, desapareciendo por el pequeño corredor casi instantáneamente. Fuera, la lluvia caía torrencialmente, produciendo un alegre repiqueteo contra los cristales. Zacarías se volvió para disfrutar el sinuoso rastro de las gotas.
Estas formaban ríos y canales entrecruzados, que no bien se habían formado perdían su propio rastro al mezclarse con confusa profusión, con las nuevas gotas que iban cayendo. En ese entramado dinámico y cambiante, con ojos entrecerrados por el humo que ascendía pesadamente de la punta de su cigarrillo, veía Zacarías los designios extraños de su glorioso destino. Así permaneció durante mucho tiempo, entregado en soñaciones triunfales donde él paseaba por ciudades infectadas de muertos vivientes, ciudades sin nombres, y tampoco nombre alguno, de anchas avenidas donde él se había erigido rey de reyes, quinta esencia y cenit de la evolución humana, el campeón de la muerte. Y así, arrullado por las fantasías dulces que su mente tejía para él, permaneció Zacarías hasta que la luz del alba difuminó la oscuridad del cielo. Amanecía, símbolo de renacimiento, de renovación, de cambios. Era hora de que las pequeñas arañas tejieran los últimos hilos. Era hora de que Trauma hiciera lo que debía hacerse. Capítulo 5. La bienvenida. Juan Aranda se daba cuenta de que probablemente era un hombre único en el mundo. Reflexionaba sobre eso mientras los helicópteros sobrevolaban el embalse de los Bermejales a unos 250 kilómetros por hora. El paisaje que circulaba por debajo tenía una belleza serena, como si las cosas no hubieran cambiado. Era algo que Aranda apreciaba. Casi todo parecía estar en su sitio. Las carreteras zigzagueaban por entre las pequeñas ondulaciones del terreno, y las poblaciones formaban por grupos reducidos de casas. Tenían todavía la belleza rural de los campos tranquilos y dormidos. El sol de la mañana arrancaba vivos destellos del embalse, que desde esa altura parecía un espejo pulido. Estaba lleno hasta los topes, porque nadie usaba ya su agua para el consumo. Su mente, mecida por el ruido del motor y las hélices, se dejaba seducir por las ensoñaciones que le inspiraba el paisaje. Apenas había dormido la noche anterior, y sentía cada vez más sueño. Apoyó la cabeza contra el asiento y cerró los ojos, hasta que un esbozo de sonrisa curvó las comisuras de su boca. Sonreía porque le acompañaba también cierta sensación de euforia. De algún modo, estaba ahora al final de un ciclo, de un episodio de su vida. Se había enfrentado a la pandemia zombie resistiendo en la ciudad deportiva de Carranque, junto a una treintena de personas, y se había visto obligados a recurrir a 1001 argucias para sobrevivir. Ahora, después de un sinfín de penurias, sobrevolaba la tierra infectada para dirigirse por fin a lo que quedaba de civilización. Vería a otros supervivientes y tendrían a otras cabezas pensantes organizando las cosas. Pensando en eso, la sonrisa se acentuó en su rostro. Pero Aranda no se sentía único por el simple hecho de haber conseguido sobrevivir, ni porque todos le habían considerado el líder de Carranque. Aranda no se sentía líder de nada, ni siquiera cuando dirigía el destino de aquella pequeña comunidad. Era diferente porque por sus venas corría algo único, un extraño legado de un hombre que luchó con todas sus fuerzas para destruirlos, pero que, sin proponérselo, puso en sus manos lo que podría ser la solución del problema: el fin del tormento y la pesadilla de los muertos vivientes. Su sangre contenía la clave química del agente patógeno que había hecho que los muertos volvieran a la vida, una especie de vacuna debilitada que había provocado un alucinante efecto secundario. Podía andar entre los muertos sin que estos repararan en él, como si fuera uno de ellos. Era consciente de que si conseguían reproducir el efecto en el resto de los supervivientes, la amenaza de los zombies desaparecería. Podrían reconquistar las ciudades de nuevo, restablecer las viejas estructuras, poner en marcha las antiguas centrales eléctricas, los conductos para conseguir herramientas y alimentos, y también medicamentos. No sabría decir cómo de dañado estaría el sistema, pero sería cuestión de tiempo. Un nuevo resurgir, con grandes oportunidades para todos. La reconstrucción del mundo. Trabajo para todos. ¿Cansado?, preguntó una voz. Aranda abrió los ojos, haciendo un esfuerzo por sacudirse de encima la modorra que se estaba apoderando de él. Era el teniente Romero, que se había vuelto hacia atrás desde su asiento de copiloto y le miraba con una expresión enigmática en el rostro. Sí, solamente un poco, contestó Aranda. Las últimas 24 horas han sido difíciles. Dígame qué ocurrió exactamente. ¿Cómo perdieron su campamento? Diría que lo tenían todo bastante bien organizado allí. Pues, circunstancias especiales, contestó Aranda, recordando de pronto muchos de los eventos que habían ocurrido la noche anterior. Creo que atrajimos la atención de un grupo de indeseables que consiguieron destruirlo todo. ¿En serio?, preguntó Romero levantando una ceja. Conozco bien lo que dice. Ese tipo de grupos son un auténtico problema.
He perdido más hombres por culpa de esas circunstancias especiales que por los mismos muertos vivientes. Ya veo, contestó Aranda pensativo. Suponía que debía ser algo así, opinó el teniente. ¿Y por qué lo dice? Por lo que nos contó. Ya sabe, ese extraordinario poder que le permite caminar entre los muertos como si fuera uno de ellos. Con esa habilidad me sorprendería que los zombies hubieran podido causar el destrozo que vi cuando los recogí. Bueno, a decir verdad, yo estaba afuera cuando todo ocurrió. El teniente asintió. Debe de ser fascinante poder caminar entre ellos sin ser descubierto, ¿no? Aranda inclinó la cabeza suavemente, enredado en la maraña de escenas que las palabras del teniente habían invocado en su cabeza. Si puedo ser sincero, es extraño, contestó al fin bajando la voz. Cuando ves a toda esa gente caminar por todas partes con los ojos ausentes, en ocasiones atisbas la parte humana que queda detrás de todo, ese maldito horror al que estamos acostumbrados hoy en día. Vagan todo el día, incansables, sin objetivo ni motivo para hacerlo. De vez en cuando se aletargan en alguna esquina oscura y caen en una especie de sopor indefinido. Bajan la cabeza y encogen los hombros como si tuvieran frío y ya no hacen otra cosa. El teniente sintió de nuevo arrugando el ceño. Sé exactamente a lo que se refiere. Ha sido un azote terrible. Si me hubieran preguntado hace unos años cómo imaginaba el fin del mundo, jamás habría concebido algo así. Pero ocurrió. Lo que vaticinamos en cientos de películas de terror ocurrió realmente. ¿Quién hubiera podido de verdad prever esto? Bueno, supongo que nadie si lo pone así, contestó Aranda, sin darse tiempo a pensar en la respuesta. Y dice que usted se inoculó esa vacuna, o lo que sea, y heredó los efectos de la inmunidad. Sí, eso, a palabras cortas, fue lo que hicimos. ¿Cómo lo consiguieron? Quiso saber el teniente, ahora visiblemente fascinado. Otra vez se sintió Aranda transportado por una nueva secuencia de imágenes. Recordaba sus conversaciones con el doctor Rodríguez y los días en los que estuvo encerrado en sus humildes oficinas, carentes por completo del material necesario. Pero Rodríguez suplió con tesón, paciencia y talento esas deficiencias y obtuvo la versión empobrecida del virus en poco tiempo. Y funcionó. Vaya que funcionó. Aún recordaba con meridiana claridad cómo se sintió cuando se recobró de las fiebres que la inoculación le causó. Era por la mañana temprano, y se despertó con un sudor frío pegado a la piel, pero encontrándose bien después de lo que parecía haber sido una eternidad, acosado por sueños oscuros y enfermizas pesadillas. Se desnudó como si quisiera desembarazarse de las miserias y miasmas de la enfermedad, adherida a la ropa, y sintió la imperiosa necesidad de salir afuera, donde el viento era fresco y puro. Allí cerró los ojos y llenó sus pulmones de aire renovado, y se sintió renacido, aunque todavía débil, renacido de algún modo. Por fin reparó en las rejas que cerraban el perímetro del campamento. Se acercó a ellas dando pasos pequeños, notando la textura granulosa del pavimento en la planta de los pies, hasta que estuvo a escasos centímetros de los zombies. Pero ellos miraban a través de él como si fuera un fantasma intangible. Seguían agarrados a los barrotes como si atravesaran la reja, y esto fuera lo que más deseaban en el mundo. Pero no reparaban en él. Lo que fuera que les atraía de los humanos vivos, ya fuera el olor o algún otro elemento distintivo, ya no estaba ahí. Cuánta euforia experimentó en aquel momento. El viejo sueño que lo llevó a trasladarse a Málaga desde la pequeña población del Rincón de la Victoria se había logrado. No solo tenía ante sí la solución del problema, la llevaba consigo, embutida en su cuerpo. Él era la solución. No estoy muy seguro de los detalles, ¿sabe? Sinceramente, no lo estoy, dijo al fin. El doctor Rodríguez trabajó en eso durante muchos días, y aunque le visitaba a menudo, no seguí todo el proceso de cerca. Tal vez debí de haberlo hecho. ¿Y el doctor Rodríguez? Sí, él murió, contestó Aranda. Es una lástima. Hay algunos científicos en la base, pero no se han acercado siquiera a nada remotamente parecido a lo que tenemos ahora con usted. Estoy seguro de que sabremos desentrañar sus misterios, contestó Aranda, confiado. Si probamos lo que dice, avisaremos al resto de los grupos organizados que resisten en diferentes puntos de España. Aranda sonrió, satisfecho por la idea. Excitante, ¿no lo cree? La verdad es que sí que lo es, dijo Aranda, y echó la cabeza hacia atrás, con una sonrisa impresa en sus labios.
El sopor se estaba apoderando de él, y aunque la mañana era fría, los rayos de sol que entraban por los laterales del helicóptero le daban en el rostro y le proporcionaron un pasaporte perfecto para adentrarse en los dominios de Morfeo. El teniente comprendió, y durante el resto del viaje lo dejó dormir. Al aproximarse por fin a la majestuosa Alhambra, el helicóptero describió un cerrado giro a la izquierda y Aranda se despertó sobresaltado, sintiendo que se precipitaba al vacío. Tuvo que desplazar la mano rápidamente para contrarrestar el efecto caída. Había dormido profundamente, y por unos instantes se sintió confuso y desuspicado. Pero cuando miró alrededor, a través de los laterales diáfanos vislumbró la fortaleza árabe en todo su esplendor. Un fascinante complejo palaciego que era a la vez fortaleza y que en tiempos alojaba al monarca y a la corte del reino nazarí de Granada. Aranda recordaba haber visitado la Alhambra cuando era pequeño, una vez con sus padres al menos, y otra en el colegio, y desde entonces no había vuelto. Suponía que siendo malagueño, aquel prodigio del arte andalusí quedaba demasiado cerca como para prestarle atención. Y ahora, admirando desde el aire su perfecta integración con el paisaje, se lamentaba de no haber paseado por entre sus muros cuando uno todavía podía tomar un té en el Albaicín, o disfrutar del sol en largos paseos sonriendo despreocupadamente. Mientras el aparato descendía, Aranda vislumbró el segundo helicóptero. Parecía estar virando hacia el extremo oeste de la fortaleza, más allá del palacio de Carlos V, y por lo tanto alejándose de su posición. Por un segundo se vio sorprendido por un incipiente sentimiento de preocupación. No acababa de entender por qué él viajaba prácticamente solo, mientras todos sus compañeros iban hacinados en el otro vehículo. La sensación de inquietud pasó pronto. Sin embargo, por el aparato empezaba a estabilizarse y a descender con vertiginosa rapidez. Tanta que Aranda experimentó un ligero hormigueo en la base del estómago, como si de una atracción de feria se tratara. Apenas unos segundos más tarde, el helicóptero posaba los largos y pesados patines de aterrizaje en el suelo, y el ruido del motor reducía su intensa granada paulatinamente. Descendieron sacudidos por el aire que desalojaban las aspas, y avanzaron casi a la carrera hasta que se hubiera alejado un poco. Romero le gritó algo, pero Aranda fue incapaz de entender lo que decía y trató de encogerse de hombros. «Le decía», dijo Romero cuando el ruido del motor se redujo a un nivel soportable, «que vamos a ir directamente a nuestro bloque científico. ¿Hay algo que usted precise antes?» Aranda negó con la cabeza. La verdad era que hacía mucho tiempo que no se echaba nada a la boca, y tampoco es que hubiera dormido demasiado. Pero el sol estaba ya alto en el cielo y ahora que estaba por fin en la tierra prometida, la excitación probablemente le impediría poder conciliar el sueño. Ya dormiría más tarde. «Solamente quisiera saber dónde están mis compañeros», añadió Delfín. «No se preocupe», dijo Romero. «Han sido llevados al área civil, en el extremo oeste de la base. Ellos estarán perfectamente». Aranda esbozó una sonrisa, mientras el embrión de la inquietud desaparecía en su interior. Hasta se sentía un poco estúpido por haber dudado. Era perfectamente normal que el resto de sus amigos fueran un destino diferente mientras a él lo llevaban con carácter urgente donde estaban los expertos. Con seguridad aquellos hombres estarían en el antes por extraer un poco de su sangre y analizar sus secretos. «Bien, de acuerdo», concedió al fin. Romero le indicó el camino con un gesto del brazo, y Aranda se puso en marcha. No se había dado cuenta, pero 2 soldados armados con sus rifles se habían colocado a su espalda, cerrando la comitiva. El segundo helicóptero aterrizó en el extremo este de la fortaleza, cerca del antiguo pabellón de entrada. Antes de que el aparato tocara el suelo, José atisbó en esa dirección y se sorprendió de la gran cantidad de arena que habían apilado allí, bloqueando por completo el acceso. Alrededor había dispuestas un par de excavadoras en un estado lamentable. Con los cucharones metálicos levantados, se asemejaban más a vetustos animales prehistóricos en actitud amenazante. José conocía bien la Alhambra, porque en tiempos de calles granadinas fueron escenarios de 1000 correrías juveniles. En las plazas del Albaicín, el fumadero de porros por excelencia de toda la movida granadina, se codeaba con homosexuales exaltados por el verso de Lorca, con jóvenes artistas venidos a menos que acudían de toda Europa para vivir el ambiente hippie con estudiantes de toda clase, y por supuesto, conocía bien el camino que circulaba por el linde más meridional de la fortaleza árabe. El camino viejo del cementerio, que conducía en escrupulosa línea recta hacia el camposanto de San José. No era una necrópolis cualquiera, sino una de las más antiguas de toda la península. Una vasta extensión llena de nichos y románticos monumentos funerarios que en tiempos atrajo la atención de turistas nacionales y extranjeros.
Pero ahora, aunque en el fondo dudaba de tal cosa y que alguna vez fuera posible todo aquello, José se sorprendió imaginando una taberna de espectros arrastrándose por aquellos caminos. Abandonado la prisión, que había sido el cementerio, e intentando acceder al recinto. Quizá por ese motivo tuvieron que tapar de manera tan contundente el acceso más oriental, porque los muertos de San José estaban llamando a la puerta. Se estremeció, haciendo un esfuerzo por apartar tales pensamientos de su mente. Pese a todo, no era mal sitio para resistir, y desde su asiento Moses llegaba a la misma conclusión. Los muros eran altos y fuertes, y las ventanas estrechas, diseñadas para proporcionar suficiente ángulo de visión mientras garantizaba la defensa. Si bien era cierto que el terreno de alrededor estaba lleno de árboles que dificultaban la vigilancia, con unos enemigos incapaces de coordinarse o usar herramientas, al fin y al cabo no creería que eso representara un problema. Había otras cosas que alcanzaron a ver. Personas. Una gran cantidad de personas que se agrupaban en pequeños corros y deambulaban por todas partes, algunas de las cuales se acercaban presurosamente a la zona donde el helicóptero se prestaba a aterrizar, haciendo víscera con las manos para protegerse del polvo que se levantaba. Tras unos instantes, el helicóptero se posaba en la explanada. A José no se le escapó el detalle de que los soldados saltaron del helicóptero cuando éste aún estaba a algunos centímetros del suelo, y formaron una especie de círculo de protección. Con las armas dispuestas, suponía que incluso en casa el protocolo era el protocolo. Pero algo más no iba bien. «Moses», susurró Isabel inquieta. Moses le apretó la mano. Eran aquellas personas. No tenían el aspecto cuidado y saludable al que estaban acostumbrados en Carrangué. Estaban sucios, y sus ropas eran viejas y raídas. Muchos de ellos eran delgados como espantabajos, y sus mejillas se curvaban hacia adentro, dibujando la línea del cráneo. Los hombres lucían barbas desasiadas y las mujeres cabellos desaliñados, cuando no lo ocultaban con algún pañuelo. Al menos uno de ellos iba descalzo, lo que era bastante peculiar, dado que corría el mes de enero, y en Granada eso significaba alrededor de 9 grados de máxima al mediodía. Sus miradas eran neutras, casi tristes, y era difícil leer en sus expresiones. De una cosa estaba Isabel segura: no era el tipo de bienvenida que les habría dado a unos recién llegados en Carrangué. Y entonces ocurrió lo que Susana había esperado. «Sus armas, por favor», exclamó uno de los soldados acercándose a José. «No se permiten armas en la zona civil. Es por seguridad». José y Susana intercambiaron una mirada. Sus expresiones eran tan similares que parecía que estaban comunicándose telepáticamente. Fue Susana la que acercó primero su arma y entregó su rifle, ofreciéndoselo al soldado. José aún lo sostuvo entre las manos un rato más. No hacía ni unas horas que lo había usado, no solo para poder salvar su vida, sino la de sus compañeros, y no recordaba una sola ocasión en la que se hubiera separado de las armas, aunque fuera una pistola ligera enfundada en el cinto. La idea no le gustaba del todo, pero finalmente asintió con la cabeza y rindió no solo el rifle, sino también un puñal que llevaba en la bota, y una vieja Start 28 que mantenía en una cartuchera adherida al muslo. También Sombra se deshizo de su ametralladora, aunque no sintió hacerlo. Nunca había sido demasiado bueno con las armas, y hasta le agradaba la idea de que otros la llevaran por él. «¿Ningún arma más? ¿De ninguna clase?», preguntó el soldado, paseando los ojos de uno a otro. Uno por uno, todos los adultos negaron con la cabeza. «Bien, de acuerdo». Tras depositar las armas en el helicóptero, el soldado salió del perímetro y miró alrededor con expresión de fastidio. «¡Jefe de zona!», gritó. Pero nadie dijo nada, ni se movió lo más mínimo. Moses miró a sus compañeros, pero todos parecían perplejos, casi sobrecogidos, con las miradas fijas en aquellos hombres y mujeres. «¡Jefe de zona!», repitió el soldado, ahora con un tono de voz más alto. Por fin uno de los hombres salió de entre las filas. Era alto y delgado, y el vello crecía abundante por toda su cara, formando una barba hirsuta y rizada. También su cabello estaba lleno de bucles oscuros. Sus ojos grises y profundos conferían a su expresión un aire de viva inteligencia. Parecía jadeante, como si hubiera acudido corriendo desde lejos, pero ahora se había clavado en el sitio, con la vista fija en el grupo de recién llegados y embargado por una expresión de manifiesta perplejidad. Susana se revolvió en su sitio incómoda. El momento se hizo eterno. Enfatizó por un silencio aciago que había recaído sobre la escena. Después de unos instantes, sin embargo, el hombre avanzó hacia el soldado con paso resuelto. «¿Qué es esto?», preguntó al fin. Su voz era grave, pero armónica y cálida.
Nuevos civiles, contestó el soldado. Tendrá que hacerles hueco. ¿Un hueco, dice?, exclamó el hombre negando con la cabeza. Es una broma, ¿verdad? Creíamos que no traían nada de todo lo que les pedimos. Y ahora el problema es aún peor. Mira toda esta maldita gente. Aún no ha habido oportunidad, sí, ya te dijimos. Tiene que aguantar un poco más. El hombre miraba al soldado como si no diera crédito a sus palabras, con una expresión que escoraba entre la sorpresa y el desánimo. Pero no añadió nada más. Miró al grupo y pareció dedicarles unos momentos. Se detuvo unos instantes a observar a los niños. Alba se había enganchado a la mano de su hermano y la sostenía con fuerza, mientras contemplaba todo con ojos atentos. «Ay, niños, por el amor de Dios», musitó el jefe de zona. «Ya se lo he dicho», replicó el soldado, cambiando su peso de una a otra pierna. «Por ahora no podemos hacer nada más. Proporciónenles un sitio donde puedan vivir. La nieve va a llegar pronto». Se dio media vuelta y se fue. Los soldados volvieron a subirse al aparato y el grupo se alejó para que éste pudiera despegar. Alba se alegró de verlo partir, evolucionando por los aires como una prodigiosa y fascinada ave que estaba tratando de alcanzar una nave espacial. Por un lado, le parecía fascinante que semejante montón de metal pudiera levantarse del suelo siquiera, pero por otra se alegraba de que los hombres de uniforme se marcharan. No le gustaban en absoluto. Sus cabezas eran un batiburrillo denso y complejo de ideas contradictorias que ella percibía, de alguna manera, como oscuros nubarrones. Y se alegraba también, por cierto, de tener otra vez los pies en la tierra. El jefe de zona parecía ahora algo abatido. Se había cruzado de brazos y se contentaba con mirar reflexivamente sus pies. Incómodo, José intentó acercarse a él. «¿Hola?», pronunció dubitativamente. El hombre levantó la cabeza para mirarlo, y por fin extendió la mano. «Perdonen. Tienen que disculparme. Yo me llamo Abraham, y soy el jefe de la zona aquí». «José, encantado». Uno a uno se intercambiaron apretones y se presentaron brevemente. Pero a Susana no se le escapó que el resto de los presentes permanecía formando un círculo, sin moverse, atentos a lo que pasaba, con los semblantes inmutables. Se sacudió con un ligero escalofrío. Casi le recordaban a los zombies. «Está bien», dijo Abraham. «Sean bienvenidos». «¿Dónde demonios vienen ustedes?» «¿No lo sabe?», preguntó Moses. «Venimos de Málaga. Uno de nuestros compañeros les localizó por radio». No teníamos ni idea. Esta mañana vimos a los helicópteros partir, y nos sorprendió. Hacía mucho que no los veíamos en el aire. Nos preguntábamos si por fin iban a hacer algo respecto de nuestra situación. Pero aparentemente no ha sido así. Tienen que entender la decepción que hemos estado sintiendo. Abraham extendió el brazo por señalar a toda la gente que curioseaba, y entonces, como si hubiera dado una orden inaudible, empezaron a moverse al unísono. La mayoría se retiró dándoles la espalda, caminando cabizbajos hacia destinos diferentes. Otros empezaron a hablar entre ellos, bien en voz baja y con cierto disimulo, o bien haciendo aspavientos con las manos y mostrando cierto disgusto. Y unos pocos permanecieron en su sitio, indolentes, como si no tuvieran ninguna otra cosa que hacer en todo el día. «Y sospecho que no la tienen», pensaba Susana. Sin embargo, una pareja de ancianos avanzó lentamente hacia ellos. Ella era menuda y andaba encorvada, y él no era mucho más alto, pero se acercaron con los ojos iluminados con sonrisas sinceras, y les dieron la bienvenida. Ella se llamaba Alma, y después de besar a hombres y mujeres por igual se quedó haciendo cantanotas a Alba, quien inmediatamente se sintió a gusto con sus pequeñas historias sobre el fabuloso castillo que estaba a punto de explorar. Viendo a la pequeña disfrutar, Isabel llegó a olvidar por unos instantes la extraña bienvenida que estaban teniendo, y sonrió, conmovida ante una escena que le traía tantos recuerdos de tiempos mejores. «Pero entonces», dijo Moses, intentando recuperar el hilo de la conversación, «los militares no les han contado nada». «Nunca nos cuentan nada», explicó Abraham. «Verá, no sé de dónde han salido, pero la mayoría de ustedes se les ve como si vinieran de un crucero por las islas griegas. Creo que no han hecho un buen negocio viniendo aquí, la verdad». «¿A qué se refiere?»,
preguntó Susana. Abraham dejó escapar un profundo suspiro. Moses, tomando otra vez de la mano a Isabel, frunció el entrecejo. Caía ahora en la cuenta de que el helicóptero de Aranda no había aterrizado con ellos, y se preguntaba varias cosas. Si Aranda estaría bien en manos de aquellos hombres, y si la tierra prometida no acabaría resultando ser un destino peor que el que se creía podrían haber soportado en Málaga. «Será mejor que vengan conmigo», dijo al fin Abraham. «Hay algunas cosas que deben saber, y otras que deben ver». Capítulo 6. Dowser, Poirot. Cuando Dowser ascendió por los rudimentarios peldaños de la escalera de mano que llevaban a casa, volvió la cabeza y su rostro adquirió de pronto el color del pergamino viejo. Su boca se descolgó como si fuera una compuerta, de forma uniforme y rápida, y sus ojos abrieron de par en par, al hacerse a sí mismo diversas promesas en el transcurso de su pequeño viaje por el subsuelo. Ni por asomo había tenido en cuenta la posibilidad de encontrarse con semejante espectáculo. El edificio principal de la ciudad deportiva de Carranque estaba desparramado por el suelo, como si hubiera cedido por un terremoto. Columnas de fuego erizados se levantaban por el aire, todavía humeantes, y el suelo de las pistas estaba cuajado de cadáveres. El panorama era dantesco. Ni en sus peores pesadillas hubiera podido imaginar algo semejante, ni había esperado vivir para ver algo así. En las noches oscuras del invierno que atravesaban, cuando estaba tumbado en la cama día tras día, particularmente dura, a menudo imaginaba a Carranque infectado de zombies. Se torturaba sin poder evitarlo, imaginando que los muertos se rompían en el perímetro y tomaban a los corredores y las escaleras, llenando los dormitorios de los gritos de donde, aquí, todos los civiles dormían. De sus compañeros. Era una angustia recurrente que insistía en volver una y otra vez, sobre todo en los momentos bajos, cuando la jornada había sido pródiga en disparos y sangre, y echaba de menos comprar en el supermercado utilizando una visa, o ir al cine de la Plaza Mayor a ver una película de fulgurante IMAX. Cosas cotidianas, que difícilmente iban a volver. Pero presenciar semejante destrucción era algo que nunca se había atrevido a concebir. Se sentía inmerso en una fantástica alucinación onírica, y aunque las lágrimas brotaban ya de sus ojos, rogaba a Dios despertar. Pero la escena ante él seguía invariable. Salió de su agujero visiblemente conmocionado. No dijo nada. Se limitó a andar por la pista, mirando al frente. Apenas se esforzaba por esquivar los cadáveres que yacían por todas partes, desmadejados en 1000 poses diferentes. Entonces, agotado por la tremenda intensidad de las últimas 24 horas, aflojó las rodillas y se clavó en el suelo, incapaz de sostenerse por más tiempo. Ya no era capaz de enfocar con claridad. El lugar en ruinas se distorsionaba y perdía nitidez al tener los ojos anegados. Se llevó las manos temblorosas a la cara y cubrió sus párpados cerrados, lo que provocó un nuevo manantial de lágrimas que descendieron, copiosas, por las mejillas sucias. Pero entonces reparó en algo que se les había pasado por alto hasta ese momento, un ruido inconfundible que había escuchado muchas veces. Levantó la vista, abandonando el refugio de sus palmas, y se dirigió al cielo. Era un sonido mecánico, repetitivo, y que sin embargo parecía difuminarse suavemente a cada segundo. Por fin, volvió la cabeza y los vio. Apenas dos formas pequeñas recortadas contra el cielo azul manchando las nubes bajas, pero inconfundibles después de todo. Abandonó su sollozo lastimero para congelar su propia respiración, como si quisiera embriagarse de todos los sonidos que pudieran llegar hasta sus oídos. Pasó también la manga por la cara para desembarazarse de las lágrimas y escudriñó el cielo, pestañeando para ayudarse a enfocar mejor la vista. No estaba seguro. Eran 2 helicópteros. ¿Cabía alguna duda? Parecían alejarse en la distancia, sobrevolando la ciudad rumbo al este. Dowser se incorporó, con una sensación de opresión en la base del estómago. Su cabeza daba vueltas describiendo y desechando hipótesis sobre el significado de lo que veía cada segundo. Lo cierto era que, si los helicópteros seguían avanzando en la misma dirección, no tardarían en desaparecer de la vista, eclipsados por los edificios que rodeaban Carranque. «Altura», se dijo. Necesitaba ganar altura. El edificio que había sido su hogar no podía prestarse ya a ninguna ayuda. Todo su antiguo esplendor estaba ahora desperdigado por el suelo, formando una confusa amalgama de cemento y hierro. Sin embargo, lo que habían dado en llamar el Álamo seguía ahí, al otro lado de la calle, y su altura resultaba más que conveniente. Se trataba de un edificio alto que habían conectado con Carranque mediante los aparcamientos subterráneos, y que habían acondicionado para convertirlo en un punto seguro en caso de que los muertos irrumpieran en el recinto.
La pequeña llama de un débil brote de esperanza anidó en su corazón. ¿Quedaría alguien con vida ahí?, se preguntó, pero no quiso darse el tiempo para responder a su propia pregunta. Si quedaba alguien o no lo sabría, llegado el momento. Ahora se trataba de correr, y solo correr. Mientras se ponía en marcha de vuelta a las alcantarillas, pensó que unos prismáticos tampoco le hubieran ido mal, aunque dudaba de poder localizar algo útil entre aquellos restos sin sentido. No quedaba tiempo. De todas maneras, si no se daba prisa, perdería de vista a los helicópteros y ya nunca sabría qué rumbo habían tomado. Cruzó la calle utilizando los viejos túneles de saneamiento y pronto se encontró en el amplio aparcamiento público, que estaba tan oscuro y lúgubre como lo recordaba. Sus pisadas resonaban con fuerza en el asfalto, levantando ecos de tintes hostiles que rebotaban contra las paredes de hormigón. En apenas un minuto, se plantó en el portal del bloque de viviendas y comenzó la dificultosa ascensión hacia el ático. Había allí cadáveres desperdigados a lo largo de la escalera. Era un funesto presagio. Si alguna vez había albergado la esperanza de que quedara alguien con vida allí, último bastión de defensa anti-zombie, era hora de decir adiós a esa esperanza. Eran 8 pisos. Pero subía por las escaleras con una velocidad envidiable, jadeando como una vieja locomotora de principios de siglo. Por fin, se encontró con la puerta de la azotea, la cual derribó con el hombro sirviéndose del ímpetu que arrastraba de su loca carrera por la escalera. Y allí Towser se enfrentó a una vista espectacular, una panorámica impresionante del entorno de Carranque, con todos los tejados de los edificios circundantes al descubierto. Por encima de estos, los 2 helicópteros eran todavía visibles, aunque el ruido de las hélices se había perdido. Se acercó a la barandilla y la agarró con ambas manos, jadeando trabajosamente. Gritó, aunque sabía que era inútil. Siguió mirando los puntos, que parecían dirigirse hacia el este, rumbo a la maroma. Cuando ya resultaba difícil distinguirlos, pestañeó varias veces para intentar recuperar el enfoque, y se dio cuenta de que habían desaparecido en el cielo. Chasqueó la lengua, experimentando una fuerte sensación de impotencia. ¿Hacia dónde iban? ¿A Vélez, Málaga? No lo creía posible. Habrían tomado una ruta más directa cruzando por el mar. ¿Nerja? ¿Almería? ¿Otro sitio más cercano? ¿Algún rincón de resistencia perdido por la zona de la maroma? Súbitamente, encolerizado, Dowser golpeó la barandilla con el puño cerrado que cimbró largo rato con una vibración metálica. ¿Qué significaba todo eso? Echó un vistazo a la terrible desolación de Carranque, que desde esa perspectiva ofrecía un aspecto aún más desesperanzador. Ahora que lo miraba desde arriba se daba cuenta de que el edificio no parecía haber sido víctima de ningún terremoto, sino más bien de una fenomenal explosión. La disposición de los cascotes y los trozos de muro así lo atestiguaban. Si había sido así, ¿qué lo había provocado? ¿Un accidente? Y si había sido un accidente, ¿qué pintaban 2 helicópteros en la escena? Una cosa al menos estaba clara. Como había temido, sus amigos le habían dado por muerto. ¿Significaba eso que le habían dejado atrás y viajaban ahora hacia un destino desconocido? ¿Con quién? ¿O eran los supuestos atacantes quienes huían del siniestro escenario? Espoleado por esas y otras preguntas, bajó la escalera hasta que se encontró con los primeros cadáveres, repartidos por el suelo en las poses más extravagantes. La mayoría presentaba agujeros de bala, sobre todo en la cabeza. Casi podía detectar la firma de José y de Susana en ellos. Impecable precisión y agujero de entrada y salida, con forma y tamaño que correspondía con el calibre que ellos utilizaban. Al menos, no reconocían en su rostro torturado a ninguno de los miembros de la comunidad. Eran zombies anónimos, privados definitivamente del hálito de la vida que habían arrastrado como un préstamo macabro. Un poco más allá encontró los restos de una puerta calcinada. El hollín había ennegrecido, el techo arruinado y el marco de la puerta, que se encontraba completamente deshecha en un charco de cenizas y sustancias carbonizadas. El interior de la casa estaba oscuro como la boca de una cueva y olía a humo, y entre las penumbras divisó más cadáveres. Algo en la ropa de uno de ellos le llamó poderosamente la atención. Cruzó con cuidado por encima de los restos de la fogata y el corazón le dio un vuelco. Definitivamente reconocía los rasgos de aquel hombre, que parecía mirarle desde el suelo, empapado en sangre oscura y hedionda. No le había tratado demasiado e incluso le costaba recordar su nombre. ¿Blasco? ¿Blanco? Tampoco es que importara. Era uno de los suyos y estaba allí asesinado y abandonado. Suspirando con cierta prudencia, como si no quisiera hacer el más mínimo ruido, se llevó la mano a la boca, vivamente impresionado. No sabía cómo reaccionaría si encontrara a alguien con más cercano en similares condiciones. La súbita visión de Susana en el suelo,
Con el cabello impregnado de cuajarones de cerebro y esquirlas de cráneo, le saltó y asqueó inmediatamente. Se retiró un par de pasos hasta topar con la pared. Dedicó todavía unos minutos a explorar el inmueble, avanzando con un paso deliberadamente lento. Había sangre, casquillos de bala y agujeros en la pared, y el dormitorio era un escenario de pesadilla, con una cama bañada literalmente en sangre y vísceras. Pero ninguno de los otros cuerpos que encontró era de nadie que conociera. Cuando salió de la casa para volver al rellano, sin embargo, reparó en algo que le hizo dar un respingo. Allí, apoyado contra la pared como un muñeco roto, estaba el cuerpo sin vida del sacerdote que les había tenido en jaque durante tanto tiempo. La sotana, vieja y raída, estaba más sucia de lo que recordaba, manchada de algo que probablemente era sangre. Lo peor era su cabeza. Le faltaba toda la mandíbula inferior, y la lengua de un color morado oscuro, irveteada de venas hinchadas, colgaba inerte formando un apéndice obsceno. Los ojos estaban hinchados y velados por una suerte de neblina blanca que a Dowser le recordó las cataratas avanzadas que a veces lucen los muy ancianos, y el cráneo mostraba una herida despiadada en un lateral. Dowser ya la había visto e infligido en 1000 ocasiones anteriores. Era un disparo de bala, y la sangre desprendía una especie de semicírculo en la pared, lleno de puntas que parecían señalar todas las direcciones como el emblema del caos. Se quedó mirándolo durante un rato. No conocía las circunstancias en las que el padre Isidro había muerto, pero se le antojaba que la hazaña con la que lo habían acabado era muy desmedida. No se imaginaba a uno de sus compañeros provocándole heridas tan atroces, y mucho menos a Aranda, o a cualquiera de los otros. Tenía ante sí un rompecabezas fenomenal. Pasó la media hora siguiente caminando de un lado a otro, buscaba entre los cadáveres y examinaba sus rostros intentando identificar viejos conocidos. Examinaba pisadas, cartuchos de bala, marcas, y se paseó por entre los restos del edificio intentando reconstruir la escena. En el pequeño edificio prisión donde solían tenerlo encerrado al padre Isidro, encontró el cadáver del doctor Rodríguez que yacía en el suelo con un brazo prisionero tras su espalda y una jeringa clavada en una de las cuencas. La mucosa del ojo había resbalado espesa por la mejilla y servía de alimento a una pletora de moscas. Y encontró algo más. Al menos 4 de sus compañeros derribados junto al improvisado huerto que les proporcionaba verduras y hortalizas. Era la parte que menos se encajaba en todo lo demás. Todos habían muerto por herida de bala, y en todos los casos un disparo terrible y certero en la zona de la cabeza. Estaban vestidos con sus ropas habituales de faena, y alguno incluso conservaba los guantes con los que manejaba las herramientas y trabajaba en la tierra. Uno de ellos estaba tirando hacia adelante, con una pila de pequeños tiestos de plástico desparramados alrededor. Era como si hubiera sido derribado en plena faena, sin tiempo para darse cuenta de que estaba siendo atacado. Los impactos eran precisos y prácticamente habían cauterizado la herida, no como los ominosos y desagradables cráteres que solían dejar las balas que ellos usaban. Eran de otro tipo. Alguien de fuera los había matado mientras trabajaban. Y habían otros misterios. Los muertos habían violado el recinto, como quedaba patente por el gran número de cadáveres que había por todas partes, y como de hecho atestiguaban las puertas destruidas. Pero luego, alguien las había bloqueado usando grandes piedras. El sentido común le decía que si unos atacantes habían destruido el edificio, probablemente no se entretendrían en bloquear a los zombies de nuevo. Pero, ¿cómo encajaba todo eso? Reflexionaba sobre esos temas cuando divisó algo en el suelo. Al principio no le dio importancia, absorto como estaba en desentrañar el rompecabezas que tenía delante. Pero después se erguió cuán alto era, dando un respingo. Parecía un cuaderno pequeño, una libreta o agenda de alguna clase, y aunque en su primer momento no lo reconoció, podría jurar que lo había visto antes. Lo tomó en sus brazos y lo alzó hasta que estuvo a la altura de sus ojos. Las letras de la portada se conformaron rápidamente, trayéndole vivos recuerdos. Capitán A10, Clipper Breeze. Desde luego que era el diario del Capitán 10, el mismo que habían encontrado en el Clipper Breeze. No hacía ni 24 horas atrás. ¿Cómo había llegado hasta allí? El recuerdo lo inundó de improviso. Él lo había guardado en la mochila de José cuando estaban en el puente, pero entonces, ¿qué había sido de su compañero? Súbitamente alertado, comenzó a pasar revista por los cadáveres que yacían alrededor, pero José no estaba entre ellos. Apenas constató este hecho, dejó escapar una bocanada de aire en señal de alivio. Dio la vuelta al diario, que estaba abierto por una de sus páginas, y empezó a leer. 7 de diciembre. Hemos conseguido escuchar noticias a través de la emisora de onda corta del barco, que se había descompuesto varios días atrás. La dicha duró poco.
Después de un rato dejó de funcionar otra vez y no pudimos encenderla de nuevo. Sin embargo, las noticias han minado todos nuestros ánimos. Nos han dicho que desconfiemos de la ayuda de los militares, si alguna vez podemos recibir alguna. Ahora ya sé por qué nadie responde en ninguna parte. ¿Por qué tiene que ser así el ser humano? Me parece horrible e inexplicable. Dicen que están buscando desesperadamente una cura y que por eso no están enviando ayuda a las ciudades. Porque no tienen capacidad para alimentar y cuidar a los grupos de sobrevivientes que quedan. La población civil es desdeñable. Eso lo explica todo. Malditos bastardos, si alguna vez llegamos a alguna parte, ¿qué vamos a encontrar? Una maldita necrópolis. Eso es lo que vamos a encontrar. Una jodida y muerta necrópolis. Unas luces de alerta empezaron a encenderse en su cerebro. Militares. Lamentaba no haber prestado más atención a los helicópteros cuando aún no se habían alejado demasiado. Pero pondría la mano en el fuego a que eran transportes militares, si alguna vez había visto alguno. Las lágrimas pugnaron por liberarse y tuvo que ahogar una exclamación de rabia. Están buscando desesperadamente una cura. La población civil es desdeñable. Desdeñable. De repente se sintió mareado y tuvo que sentarse en el suelo, a apenas medio metro de un malicento cadáver. ¿Era eso lo que había ocurrido? ¿Habían ido los militares y lo habían destruido todo? Si estaban buscando una cura, ¿por qué estaba el padre Isidro muerto y abandonado en el rellano de un bloque de pisos? ¿Por qué estaba muerto el auténtico artífice de la vacuna, el doctor Rodríguez? Y de repente cayó en cuenta. Aranda. Aranda era ahora la cura. Pero si buscaban a Aranda, ¿cómo se habían enterado? Se fue. Aranda se fue para buscar una radio. Una radio de largo alcance. Dousur creía conocer bien a Aranda. Era demasiado ingenuo y confiaba demasiado en la naturaleza bondadosa del ser humano. Casi podía imaginárselo hablando con alguien por radio, revelándose su pequeño truco de magia con voz alegre y grandes aspavientos. Y por lo que a él concernía, aquellos hombres podían haber sido militares, o algún grupo armado encantado de que el mundo se hubiera convertido en quien la tiene más grande. Hey, amigos, camino entre los zombies, porque tengo algo en la sangre. Y somos 30 personas, ¿saben? Pero la mayoría no ha usado un arma en su vida, y los 4 que de verdad pegan tiros se han ido al puerto a dar un paseo en barco. ¿Qué tal si vienen ahora y hacemos una fiesta de té? Su cabeza zumbaba con la sucesión de imágenes que iba conjurando a medida que montaba unas y otras hipótesis. No terminaba de comprender lo que había pasado, y eso lo desquiciaba, porque no tenía forma de saber si sus amigos yacían bajo los restos del edificio, o por el contrario, viajaban con rumbo desconocido en un par de helicópteros, supuestamente militares. Desesperado sostuvo el diario entre sus manos. Sin proponérselo, se encontró leyendo la letra apretada del Capitán 10 de nuevo. La siguiente entrada. 9 de diciembre. Ayer estuvimos trasteando en la radio, y esta mañana se ha estado funcionando otra vez. Nos pasamos unas cuantas horas en escucha, aunque toda la banda está prácticamente muerta. Es una clara denuncia de todo lo que se va al infierno. De todos modos, larga historia en pocas palabras. Escuchamos atónitos algún canal paranoico de una sociedad secreta llamada Drama, o tal vez Trauma, o algo por el estilo, que advertía a la gente que no debe acercarse a Granada. La calidad era desesperante, y creo que nuestra imaginación completó las partes que no resultaban inteligibles. Pero el tono del emisor era presuroso y estaba cargado de desesperación, así que sospecho que el mensaje es tan terrible como parece. Es curioso, porque la última emisión que captamos hablaba de una importante instalación militar en Granada. Uno hubiera esperado que los militares fueran la solución, y no parte del maldito problema. Si los supervivientes no pueden acudir a los militares para poder garantizar su protección, ¿qué alternativas tienen? Quizá el Clipper Breeze no sea una opción tan mala después de todo. El barco no se irá a pique. No puedo decir lo mismo del mundo que nos rodea. Dousur releyó el párrafo varias veces, sintiendo que las sienes le palpitaban. Granada. Se puso de pie y miró hacia el oeste, por donde los helicópteros se habían perdido de vista. ¡Mierda!, exclamó con voz ronca. La dirección coincidía completamente. No era la zona de la Maroma, ni Nerja o Almería. Aquellos helicópteros se dirigían a Granada, por la ruta más corta. Apostaba que si hubiera estado aún en el Clipper Breeze, los habría visto sobrevolar la Maroma junto a las cimas de la Sierra Nevada, que en esa época del año se dibujaba con un blanco resplandeciente. La excitación dio un paso al germen de una horrible sensación de impotencia.
Granada estaba, como quien dice, a 1 hora y media en auto, al menos en los viejos tiempos. Ahora, sin embargo, la distancia parecía tan insalvable como si estuviera hablando de viajar hasta la luna. Incluso si encontraba un vehículo apropiado, ¿cómo estarían las carreteras? ¿Cuántos muertos vivientes habría diseminados por doquier? Y si lograba llegar a la ciudad, ¿dónde estaba la base exactamente? ¿Cómo se adentraría por sus calles infectadas de resucitados? El desánimo lo inundó como una marea negra. Apretó los puños con fuerza, sintiendo rabia y cólera, mientras un persistente nudo laceraba su corazón. Tanto si sus amigos estaban en peligro como si no, sentía que debía acudir en su búsqueda. ¿Qué futuro tenía completamente solo en una Málaga convertida en una necrópolis al final? Ninguno. En una semana estaré hablando solo, y en 3 semanas habré construido un muñeco a base de puré de patata reseco, y lo llamaré Viernes y pondré latas de cerveza calientes delante de él para no beber solo. Eso sí, nadie hurga en mis jodidos intestinos mientras tanto. Y todavía con los puños apretados masculló un juramento. Iría. Vaya que iría. Por sus amigos. A por la salvación o la venganza. Solamente tenía que vislumbrar el cómo podría llegar a hacerlo. Capítulo 7. Hambre. A medida que cruzaban el patio, Moses experimentaba la más extraña de las sensaciones. Fue como entrar en el túnel del tiempo y regresar a los primeros días de su época en la cárcel. Percibía que todos aquellos rostros inquisitivos, la misma mirada suspicaz que en los recuerdos conocía ya muy bien. A veces temerosa, otras desafiante, e incluso creyó descubrir unas pocas muecas de desprecio. Se dijo que aquella gente no veía con buenos ojos su llegada al campamento y podía imaginar el porqué. Abraham los condujo por una avenida arbolada. La belleza grabada en las antiguas piedras y la disposición de los árboles confería al lugar una fascinante belleza, y quizá por eso nadie dijo nada durante todo el trayecto. Al llegar a la entrada del edificio, sin embargo, José se detuvo mirando alrededor con gesto de sorpresa. ¿Qué pasó con los árboles?, preguntó. Esto solía estar lleno. Miraron, y vieron que todos los árboles a partir de ese punto habían sido talados. Sin la agradable vestidura de la anciana vegetación, los muros de los edificios lejanos se veían desnudos. Ya no se adivinaba la antigua gloria de la fortaleza más emblemática del Al-Andalus, sino que ahora recordaba tristemente a cualquier barrio marginado semiderruido. Los árboles, sí, contestó Bram, con una mueca de disgusto en el rostro. Benditos sean. Su madera nos proporciona calor en estos días tan duros. El invierno es terrible. No sé qué habríamos hecho sin ellos. Fue la segunda opción una vez acabamos con todos aquellos muebles antiguos y los libros que pudimos encontrar, incluso los de la librería de antigüedades. Pero mira. Y en la dirección en la que Abraham indicaba, vieron a 2 hombres terminando de talar un altivo ciprés. El árbol se estremeció unos cuantos breves instantes bajo los últimos golpes de las hachas, y luego cayó, con lentitud al principio, pero después se desmayó como una actriz de película antigua sobreactuando. Y así caía poco a poco, el que fuera el jardín más antiguo de Occidente. Los hermosos cipreses, los aromáticos arrayanes, los rosales, almendros, olivos y granados, para terminar desbrodados y alimentando fuegos anónimos. Es terrible, comentó José. ¿De verdad lo cree?, preguntó Abraham, levantando una ceja. Espere a ver el resto. En el interior del recinto se encontraron con un espectáculo inesperado. Habían dispuesto telas de toda clase, sábanas, alfombras, superficies de uralita, tablones de madera y hasta puertas bellamente talladas, que si alguna vez ornamentaron los aposentos de algún príncipe árabe, ahora servirían de rudimentaria separación entre los departamentos de un numeroso grupo de supervivientes. En esos improvisados cubículos había figuras que, al abrigo de las tinieblas reinantes en la sala, adquirían formas casi espectrales. Estas vagabundeaban con paso lento de uno a otro lado, o se las veían cogidas sobre sí mismas, aletargadas en sus camastros, donde dormitaban entre una miriada de telas y ropajes de todo tipo. De tanto en cuando, la cimbreante luz de una fogata disipaba las sombras más negras, tiñendo la escena de una luz crepuscular, casi dorada, que sin embargo no hacía más que añadir un grado de dramatismo en lo que tenían delante. Pero lo peor era el silencio. Había allí bastante gente como para llenar uno de esos abarrotados mercadillos de mañana, pero faltaban al ajetreo,
y la cháchara persistente. Las toses ocasionales pero omnipresentes flotaban en el ambiente, y eso era prácticamente todo lo que llegaba a sus oídos. En un momento dado alguien se les acercó. La delgadez de su rostro aumentaba el volumen de sus globos oculares, que parecían estar a punto de salirse de sus órbitas. Cogió a Abraham del brazo en un gesto iracundo. «Abraham, ha vuelto a suceder», chilló. Abraham asintió suavemente y levantó una mano en el aire, como rogando calma. «Ahora no, Luis. Por favor», pidió. «Te dije que la próxima vez haría algo. Se los dije a todos». «Enseguida estoy contigo, sí. Te lo prometo. Déjame que ubique a esta gente». «Es mi puta esquina, es donde vivo», chilló el hombre. Una vena gruesa como un macarrón palpitante en su frente, y los tendones del cuello asomaban entre la carne flácida. «Ahora lo vemos. Por favor, te lo prometo». Luis mantuvo su mirada unos segundos, furibundo, y después se dio la vuelta y desapareció por donde había llegado. Intrigado, Moses se acercó a Abraham. «Oye, ¿qué le pasaba?», preguntó. «Soy como una especie de juez de paz en este lugar. Toda esta gente vive codo a codo, y los problemas surgen constantemente. Aunque reconozco que a medida que las fuerzas se extinguen, cada vez hay menos ganas de bronca. Pero sí, a veces me sorprende que nadie se haya matado todavía. En este caso concreto», añadió mirando por encima del hombro, «parece que alguien orina cerca de su catre, cuando no está mirando. Y eso ya es bastante desagradable». «¿En serio? ¿En serio es verdad eso?», preguntó Moses. Tuvimos que ponernos muy duros con ese problema. Hubo un momento en el que el suelo era una especie de barro oscuro mezclado de tierra de exterior y orines. A veces algo más. A los mayores les cuesta salir afuera en pleno enero, y no los culpo. Ya tienen bastante con tirar de sus pobres huesos sin prácticamente aporte energético. Y te aseguro que las heces de una persona desnutrida son por demás desagradables. «Por el amor de Dios», soltó Moses mirando alrededor. Pero poco a poco, contestó Abraham y reanudando la marcha. Pese a su edad, Júcar todavía era joven, y no había vivido los horrores de la guerra. Pero a veces su madre contaba cosas de cuando su país se había involucrado en la guerra de invierno contra la URSS. Lo hacía siempre que sentía nostalgia de su marido, y entonces abrazaba una botella. Era una mujer gruesa, dura y fuerte, y toleraba demasiado bien el alcohol como para haberla visto nunca borracha. Sin embargo, la bebida incendiaba sus recuerdos aliviándolos, y le soltaba la lengua por lo general contenida y parca. Lo que le contaba sobre los campos de concentración nazi y los guetos judíos se parecían demasiado a aquello. Demasiado. «Aquí es donde vivimos todos», explicó Abraham, después de un rato, volviéndose para que pudieran verlo. «Este es el antiguo convento de San Francisco, más tarde Parador Nacional. Sé que es difícil imaginarse el estado en el que está ahora, pero este lugar tenía una enorme belleza. Turistas con dinero pasaban aquí temporadas maravillosas para descansar y retirarse del bullicio de la ciudad. Al principio ocupábamos muchos de los otros edificios, y estaban más holgados. Pero además de necesitar mucho más combustible para mantenerlos calientes y tener innumerables problemas logísticos, tuvimos algún contratiempo de seguridad que nos hizo desistir». Dirigió una rápida mirada de soslayo a los niños y añadió: «No sé si ustedes me entienden». Susana lo captó inmediatamente. Problemas de seguridad era un eufemismo demasiado evidente para indicar lo que quería decir. Gente que muere inadvertidamente en mitad de la noche y abre los ojos al nuevo día cuando éste aún no ha empezado a aclarar. Gente que abandona las sábanas frías de su camastro para visitar los cuerpos aledaños e invitarlos a unirse a sus filas con garras y dientes. Si los edificios están demasiado alejados como para escuchar los gritos, para cuando la jornada se reanuda y la gente empieza a ponerse en marcha, el agujero de seguridad se convierte en un cráter del tamaño de Madrid. «Entiendo», dijo Susana. «En fin, vamos viviendo y vamos aprendiendo lo más que podemos». «Escuché», dijo Susana. «Si va a contarnos ciertas cosas, ¿no es mejor que los niños se instalen en alguna parte?» «Sí, eso vamos precisamente», dijo Abraham. Adentrarse en aquel submundo de tinieblas fue aún peor que vislumbrarlo desde el umbral de la entrada. En ocasiones, parecía que se internaban en alguna estridente atracción de feria, como el túnel fantasma o la casa de los horrores.
Olía a orines, a flatulencias y a miasmas. Y por debajo de esos olores se disfrazaban otros aún peores, el de la enfermedad y la desesperación. Ojos anónimos les miraban con más temor que curiosidad desde los pequeños compartimientos que tenían asignados, y tras uno de los recodos se encontraron una anciana arrodillada que lloraba, postrada en el suelo con los brazos extendidos. Isabel quiso atenderla, pero Abraham la retuvo con el brazo. «Es Luisa», explicó en voz baja. Perdió a toda su familia a orillas del Darro, cuando intentaban cruzar. Una terrible tragedia. Ella lo vio todo. El río se tiñó de sangre y permaneció así hasta que lo perdimos de vista. Nunca lo ha aceptado. Es como si en su cabeza todo hubiera sucedido ayer. Ahora no puedes verle la cara, pero ha perdido las córneas de tanto llorar. Dios bendito, dijo Isabel, llevándose la mano al pecho. ¿No se puede hacer nada por ella? Le dimos tranquilizantes los primeros días, hasta que se acabaron, explicó Abraham encogiéndose de hombros. Luego le dimos Valium y también se agotó. Ahora ya no tenemos nada que ofrecerle. Pero esa mujer... Te entiendo. Crees que necesita ayuda y que puedes darle esa ayuda y calor. Creo que de las 200 personas que somos en el campamento, más de la mitad lo ha intentado. Pero cada vez que alguien se dirige a ella empieza a llorar. Creo que sigue viendo zombies. Los ve en todos nosotros. A menudo me pregunto si no tiene razón. ¿Qué quiere decir? Quiso saber Susana. Pues que los muertos vivientes no son los zombies, reflexionó Abraham. Al final somos nosotros, ¿no lo creen? Se produjo entonces un silencio incómodo, mientras las miradas se iban apartando poco a poco de aquella mujer, tirada en el suelo como un despojo. Finalmente Abraham continuó el camino. Cabizbajo y uno a uno fueron rodeando a la anciana para seguirle en silencio, sintiéndose impotentes y tristes al mismo tiempo. Llegaron a un extremo de una sala espaciosa donde aún había espacio libre. Una serie de catres inmundos estaban apilados contra la pared, cuajados de manchas oscuras y combados por el uso. Esto es lo mejor que podemos ofrecerles, señaló Abraham. Todas las habitaciones están ocupadas. 36 habitaciones para cientos de personas no dan para mucho. Tendrán que buscar un hueco. Podrían quedarse aquí, pero no lo recomiendo. Entra un frío de los 1000 demonios desde ese lado y la corriente puede congelarles los huesos durante la noche. A menos que me digan que han traído medicinas de alguna parte, no creo que quieran pasar por una gripe con complicaciones de pulmón. La gente... Hemos tenido personas que han muerto de eso. Isabel palideció. Miraba los colchones como si fueran una excrescencia hedionda de algún animal, y estaba verdaderamente mareada por el aire de aquellas estancias colmadas de miseria humana. Los ojos se le llenaron de lágrimas recordando la habitación en la que había compartido tantas noches de amor con Moses. Y aunque era pequeña y en su momento les pareció insuficiente, al lado de aquello se le antojaba la suite presidencial del Hotel Ritz. De repente pensaba que no se veía con fuerzas para pasar por aquello. Dormir con un montón de gente desconocida que les mirara con el recelo de un perro maltratado en unos colchones comidos por la mugre la superaba. Tuvo que llevarse una mano a la boca para ahogar el llanto. No se preocupen, se apresuró a añadir Abraham cuando reparó en Isabel. Les buscaré tanta ropa de abrigo como sea posible. Estoy seguro de que localizaré mantas suficientes para todos. Uf, dijo José, dejándose caer al suelo. Esto es la hostia, añadió Sombra, que aunque hasta el momento no había abierto la boca, empezaba a pensar que toda esa nueva situación era demasiado para él también. Algo en su olfato de superviviente nato le decía además que las peores noticias estaban por llegar, y sin ser conscientes del hecho, se pasó las palmas de las manos por la pernera de los pantalones, como si quisiera librarse de algún rastro invisible de suciedad. El desánimo se apoderó de ellos. Solo Hooker parecía mirarlo todo con cierta indiferencia, como si estuviera viendo una exposición de fotografías que no le comunicaban nada. Bueno, a ver, tengamos calma, ¿sí?, pidió Moses. Vamos a tener que acostumbrarnos a esto. ¿Acostumbrarnos?, preguntó José con una mueca, sintiendo un escalofrío debido a la corriente de aire que circulaba por el ala. ¡Carajo! No sé de dónde vienen, dijo Abraham, estudiando la reacción del grupo. Pero entiendo que esto es un shock para ustedes. En cuanto a la gente, no se lo tengan en cuenta. La mayoría son personas de gran calidad humana. Una vez se los conoce.
Muchos se presentarán en los próximos días. Entiendo a estas personas, sí, comentó Moses, intentando reconfortar a Isabel, pasándole un brazo por encima. Y créeme, no es lo que más me preocupa. Pero es bastante duro. Se lo aseguro. Lo sé. Nos hemos desagradado mucho en muy poco tiempo. Al principio no era así. Había abundancia de alimentos y teníamos ganas de organizar las cosas. Había cierta sensación de esperanza porque sentíamos que nos encontrábamos en el mejor lugar del mundo en que podíamos estar a salvo. Pero la mayoría de los jóvenes y los hombres fuertes no vinieron a refugiarse aquí. Intentaron huir de la ciudad e irse a otros lugares cuando la cosa empezó a desmadrarse y las calles se llenaron de muertos. No sé cómo ocurrió en Málaga, pero aquí fue una progresión geométrica. Todo ocurrió demasiado rápido. Demasiado. Así que nuestra población ya estaba compuesta sobre todo por personas mayores cuando los militares que quedaban eligieron la Alhambra como base de operaciones y reajuste. Qué contentos estábamos cuando los vimos llegar en todos esos helicópteros. Eran tantos hombres, y parecía que la cosa estaba hecha. ¿Y qué ocurrió? ¿Se les acabó la comida?, preguntó José. Sombra dejó escapar un bufido. No teníamos mucha comida para empezar. Los militares llegaron también por la cuesta del Rey Chico con bastantes camiones cargados de alimentos, y desde luego parecía que sería suficiente. Pero después de algunas escaramuzas fallidas, empezaron a cortarnos las raciones. Escaramuzas fallidas, quiso saber Moses. La ciudad está atestada de comida, eso lo sabemos todos. Debe de haber centenares de supermercados y grandes superficies, almacenes, tiendas y hogares abarrotados de alimentos que aún hoy deben de estar en buen estado. En las primeras semanas todavía había interés por rescatar a la población civil que quedaba en la ciudad y alcanzar estos objetivos prioritarios. Quiero decir, no sé si habría vivido algo semejante. Pero cuando ya caía la noche y llegaba el silencio, el viento atraía los gritos de la gente que todavía aguantaba y que acababa cayendo en las garras de los muertos. Perdona, interrumpió Isabel con los ojos acuosos abiertos de par en par. Creo que voy a llevarme a los niños a que jueguen afuera. Sí, haz eso, es una buena idea, opinó José. Pero yo quiero quedarme, pidió Gabriel. Moses se agachó para que sus ojos quedaran a la altura del muchacho. Es mejor que ahora vayas con tu hermana, campeón. Sabemos que la has cuidado bien hasta ahora, y no querrás que se preocupe con historias como esta, ¿verdad? Gabriel frunció el ceño. Estaba vivamente impresionado por la historia de Abraham, y quería saber de primera mano qué estaba ocurriendo. Empezaba a pensar que las últimas horas habían sido un error tras otro. Ya no sabía si era él quien cuidaba de su hermana o era al revés. Al fin y al cabo, la había seguido a través de un périplo indescriptible, cruzando los montes de Colinda con Marbella para enfrentarse a unos locos que tenían a una mujer desnuda en la cama, y cuando parecía que había conseguido rescatarla y viajaban por fin a algún lugar civilizado, donde iban a poder recuperar parte de la tranquilidad perdida, se encontraban en una situación más que incierta entre un montón de adultos desconocidos. Pero aquel hombre tenía razón. Alba estaba pálida y tampoco le gustaba verla tan callada. Qué lejos le parecía que quedaban ahora los días en los que jugaban en el jardín de la pequeña urbanización donde se ocultaron tanto tiempo, y qué lamentable que se le antojara la decisión de abandonar aquel lugar. Bien, de acuerdo, dijo a regañadientes. Isabel se enjugó los ojos con las manos e intentó esbozar una sonrisa. ¿No hay otros niños aquí con los que puedan jugar? Pero los ojos de Abraham se entristecieron y agachó la cabeza, negando casi imperceptiblemente con la misma. Fue aquel gesto de velada tristeza lo que casi acaba con su tímido ejercicio de entusiasmo. «Vámonos afuera», exclamó con resolución, fingiendo con un ánimo que no terminaba de encontrar por ninguna parte. «Jugaremos a una cosa, ¿de acuerdo?» Les vieron marcharse pensativos, y hasta que no hubieron desaparecido del todo nadie dijo nada. «Bien, entonces», preguntó José al fin, ¿dejaron de buscar civiles o es que ya no pudieron encontrar a ninguno? Abraham carraspeó intentando recuperar el tono. Sus ojos grises eran ahora vidriosos y parecía rebuscar en su interior, donde nadaban muchos y terribles recuerdos. Un poco de las dos cosas, dijo casi solemne. La mayoría de las misiones resultaban un desastre. Al principio tenían 6 aparatos, y sus filas se contaban por cientos.
pero después de un par de desastrosas incursiones, el número se vio reducido enormemente. 3 de los helicópteros fueron a buscar provisiones, y jamás volvieron. Iban cargados de hombres jóvenes, a los que tampoco volvimos a ver. ¿Pero cómo es eso posible?, preguntó Susana, un tanto perpleja. Tantos hombres y todos armados. ¿Cómo es que sucumbieron? Abraham la miró con las cejas levantadas. Los muertos, claro, querida. Granada está infectada de ellos. Nadie diría que una ciudad puede albergar tantos habitantes, pero cuando están todos en las calles es como... Sí, pero... interrumpió Susana. Ellos eran soldados. Se supone que están entrenados y saben usar armas. ¿Cómo es que cayeron todos? No lo entiendo, dijo Abraham. ¿Acaso no los ha visto nunca en acción? Son numerosos. No se detienen a menos que les dispares en plena cabeza, y no sienten ningún temor. Ningún ejército armado puede hacer que paren en su intento de alcanzar su objetivo. José abrió la boca. Quería decirle que ellos sí los habían visto en acción, no una sino centenares de veces a través de un sinfín de incursiones que hubiera parecido abocadas al fracaso. Pero sobrevivieron, incluso siendo solo 4 civiles equipados con rifles rudimentarios. Iban a contarle todo eso, pero se detuvo. Un segundo de reflexión le bastó para comprender que no quería, en realidad, desviar la conversación hacia cosas que quizá era mejor no revelar. Al menos no de momento. La mirada suspicaz de Susana le confirmó que estaba en lo cierto. ¿Así que se rindieron?, preguntó entonces. Pensaron en un plan, algo que les proporcionara suficiente ventaja táctica contra esas cosas. ¿Refuerzos, tal vez?, aventuró José. Algo parecido. El general Invierno. ¿Quién? Claro, carajo, interrumpió Júcar, visiblemente excitado. Había dado un par de pasos para adelantarse con las palmas extendidas. La temida General Invierno. Es plan excelente. Solo General Invierno detuvo el World Match en Gran Guerra Mundial. Intenso frío en Benahat Arot. Gran estepa rusa. Todo nazi congelado. ¿Usted lo conoce? José, que no estaba acostumbrado todavía al español charrupiado de Juglar, frunció el ceño tratando de comprender, pero Abraham se le adelantó, asintiendo con una pequeña sonrisa. Su amigo tiene razón. Es la forma en la que se define a la estación en Rusia. El general Invierno, que ya ha vencido a Napoleón y a Hitler, congelando a sus tropas y diezmando sus ejércitos. Es lo que espera el teniente Romero. Espera la nieve, que ya cae copiosamente en Sierra Nevada. Si eso ocurriera, si llegara a estas alturas... Bueno, se sabe que los zombies se congelan por debajo de los 0 grados, porque la sangre no fluye en sus venas. No tienen calor humano. Se quedan como estatuas inofensivos, como un puto bloque de mármol. ¡Mierda!, exclamó José. Exclamaciones similares se dejaron oír en todo el grupo. Empezaron a comentar entre ellos animadamente. Nunca se les había ocurrido que el frío pudiera tener ese efecto en los caminantes, y mientras Sombra se lamentaba de su suerte por haber soportado la pandemia zombie en el sur de España, otros hablaban de cómo serían las cosas en provincias más septentrionales. Pero la nieve no está llegando, exclamó entonces Abraham apesumbrado. Y enero pasa rápidamente. ¿Pero nieva aquí en la ciudad?, preguntó Sombra. Generalmente no. Las nevadas suelen ser pobres. De acaso media hora y no terminan de cuajar. Pero una de las causas de que la nieve no cuajara en la estación que ahora vivimos es la contaminación. Ha llovido mucho estos meses y la atmósfera está limpia, así que confiamos en que la cosa cambie. ¿Y cuál es la tendencia?, quiso saber Susana. Hace bastante frío, pero ¿sabemos qué temperatura tenemos? Pues teníamos un termómetro que era 0 y... explicó Abraham. Estaba hecho con agua, alcohol. Estaba basado en inducción. El calor calienta el agua, esta se dilata, ocupa más espacio y asciende por la pajita. Pero estar pendientes de aquel chisme causaba más estrés que otra cosa y una noche lo hice desaparecer. Al fin y al cabo, qué mierda. Cuando nieve lo vamos a saber, añadió con una sonrisa. ¿Y si es que no nieva?, preguntó Moses. Abraham suspiró largamente. Eso es lo malo de este plan. Sería bonito esperar una nevada si estuviéramos bien, pero no lo estamos. El tiempo corre en nuestra contra. El armario de los medicamentos cría telarañas desde hace tiempo. La ropa de abrigo escasea y la moral está por los suelos. Hay muchas personas mayores
y caen como moscas. Al menos hemos comprobado que los ancianos no vuelven como zombies. Eso no sé por qué todavía, pero así es. Es al menos algo que nos ahorra el terrible problema de lidiar con muertos vivientes inesperados en mitad de la noche. Pero sigue siendo algo terrible. Entiendo, dijo Moses en voz baja. La verdad es que no sé si es capaz de entenderlo, saltó Abraham con gravedad. Verá, la comida es lo peor. Sencillamente estamos agotados y las últimas provisiones no van a durar. Intentamos racionar lo que nos queda, pero hace 1 mes y medio que alcanzamos niveles ridículos. Susana sintió, no sin pesadumbre. Desde luego había temido esa circunstancia desde el momento en que se encontró con aquellos hombres y mujeres esperándoles alrededor del helicóptero. Sus rostros inexpresivos eran propios de quienes no esperaban ya nada. Mientras veían el aparato aterrizar, habían creído que los militares traían comida por fin. Pero a sufrir penurias era lo que estaban acostumbrados ahora, y se esforzaban por arrastrar sus cansados cuerpos hacia el patio. Hubiera podido entender una reacción violenta a su llegada, pero su debilidad era evidente, y había observado con sublime resignación la llegada de más gente, de más bocas a las que compartir un poco de lo que tenían. Y eso era lo más duro para ellos. Resignación. Reflexionando sobre eso, no le extrañaba desde luego que nadie les hubiera dado la bienvenida. No se da la bienvenida a lugares como ese. «Oye, los niños», susurró Moses con los ojos abiertos. «En serio lo lamento», balbució Abraham. «Intentaré conseguir raciones mayores para ellos, pero realmente no nos...» Pero le fue imposible continuar y bajó la cabeza, y durante unos cuantos minutos nadie dijo nada. Antes de anochecer, los supervivientes de Carnegie habían desplegado ya los catres y se habían acomodado lo mejor que pudieron. Para ello eligieron una zona no demasiado ocupada en el extremo del edificio, donde no hacía tanto frío y tenían hueco suficiente para estar juntos. Eso al menos les consolaba. Abraham apareció en algún momento, cargando ropa, mantas viejas y algunas otras cosas que podían usar para abrigarse. Se las repartieron como pudieron, aunque la mayoría de ellas apestaba y tenían manchas oscuras que les hacían parecer sudarios impregnados con los licores de la muerte. Susana, José y Sombra pasaron la tarde paseando por la zona civil, aprovechando para conocer mejor. Sombra les contó su historia, el particular relato de cómo conoció a Aranda, quién era realmente Juglar, y cómo él decidió escaparse con ellos y abandonar la locura de la base aérea de San Julián. Ni José ni Susana conocían la historia con detalle, como no fueron unos breves apuntes soltados por Aranda aquella misma mañana, y escucharon con fascinación la parte del ataque zombie a Canal Sur. Mientras caminaban, no obstante, Susana iba registrando cuanto podía: número de centinelas visibles en las torres, accesos bloqueados, su posible vulnerabilidad y muchos otros detalles. Moses se fue en algún momento a reunirse con Isabel y los niños. Los encontró con los 2 ancianos amables que le saludaron cuando llegaron, y estuvieron enredados en conversaciones triviales sobre las penurias que habían quedado atrás y las que ahora pasaban. El doctor, por su lado, dijo estar exhausto. Se tumbó en una de las camas y a los 2 minutos roncaba profundamente. Cuando la noche empezó a caer, aún no habían probado ningún bocado. Abraham, no obstante, se las ingenió para traer una especie de magdalenas resecas a los niños y unos jugos de fruta que devoraron con verdadera ansia. Había intentado tener algún otro obsequio para los adultos, pero se disculpó largamente explicando que si alguien le sorprendía, podía darse por muerto. ¿Es en serio?, preguntó Moses. La cabeza le daba vueltas al pensar que alguien podría asesinar por un par de magdalenas, con aspecto de piedra. «En serio. Ya ha ocurrido antes», dijo con la boca seca. Un poco después, José se sentaba junto a Susana, que estaba acurrucada con las piernas recogidas sobre su camastro. «Parece que no ha sido una buena idea venir aquí después de todo», dijo. «No lo sé», contestó Susana pensativa. «¿No? Carajo, tengo un agujero en el estómago y no parece que vayamos a comer gran cosa. ¿Crees que nos dejarán chupar unos granos de café en el desayuno?» «Quizá precisamente por eso», dijo Susana. José entrecerró los ojos valorando sus palabras. Conociendo a Susana, su vieja compañera estaba dándole vueltas a algo. Mordisqueaba con aire distraído su propio pulgar, presionando suavemente con los dientes expuestos. «Pues ya me contarás qué anda por esa cabeza tuya», dijo en bosqueda.
porque no sé si te entiendo. Todavía no lo sé, respondió ella. ¿Pero qué te parece esto? Quiero decir, realmente. José negó con la cabeza. ¿En serio que no te entiendo, Susie? ¿Saldrías conmigo allá afuera a la ciudad por alimentos? José permaneció en silencio unos segundos. La pregunta sonó como un gong viejo en su cabeza. En algún momento del viaje en helicóptero había llegado a pensar que ciertas cosas se habían acabado. Corretear por las calles equipados con fusiles, enfrentarse a los zombies para conquistar un viejo edificio donde ya no vivía nadie, o hacer el largo camino hasta el centro comercial Carrefour, vía alcantarillas para traer alimentos. Realmente esperaba que aquellas cosas empezaran a formar parte del pasado, y no solo por la promesa de la tierra prometida, donde los soldados se ocupaban de esas tareas, sino porque el que fuera el escuadrón de la muerte había sido diezmado o sesgado en dos mitades, y por lo tanto privado de su superioridad táctica. Pensó en Douster, en Urigen, y notó con pesadumbre que la vieja herida se reabría. «Sabes que sí», contestó lacónicamente, aunque comprendía que sin sus compañeros la garantía de éxito era remota. «¿Crees que nos dejarían?», preguntó Susana con búsqueda. «¿Los soldados crees que lo harían?». Y entonces comprendió a dónde quería llegar. Levantó la cabeza hacia los altos techos y de repente toda aquella tristeza que se respiraba en el ambiente y toda aquella resignación con la que los últimos supervivientes se aferraban con cada día a la vida no era nada comparado con lo profundamente funesto que se le antojaba ahora a aquellos muros. ¿Quieres la respuesta sincera?, exclamó en voz baja. Lo dudo. Susana sintió con gravedad y suspiró largamente. Algo de confianza. ¿Pero Yaranda?, preguntó. Esperemos que sí. Si no viene nadie a informarnos si Aranda no aparece, tendremos que hacer algo. Pero ahora debemos dormir. Porque créeme, si no duermo, te juro que acabaré por comerme mis propias manos.